Bueno, y estoy medio bailoteando porque lo que vamos a hacer a continuación tiene que ver un poco, ¿por qué no?, con el jet set, porque vamos a hablar de Viggo Mortensen, sí, así como están escuchando. Y para ello ya está invitado Hernán Lamberts, escritor conocidísimo. Bueno, más de uno habrá leído alguno de sus libros y tiene tantas anécdotas y ha investigado en relación a tantos temas que tienen algún pie en Córdoba, que siempre es interesante tenerte. ¿Cómo andás? Un gusto estar acá con ustedes, Cruz. Bueno, para nosotros también, qué lindo. Mirá quién nombré, ¿eh? Viggo Mortensen, sí, uno lo tiene como muy, muy cercano, porque sabemos que es de San Lorenzo, que le gusta el mate y demás, pero por ahí se desconoce la historia, ¿no? La historia justamente de su vida y su relación con la Argentina. Incluso a veces hasta cuesta dimensionar quién es Viggo Mortensen. ¿Por qué? Porque él se ha hecho muy famoso con una serie de películas que son las del Señor de los Anillos, que es mucho más importante de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque en Europa el Señor de los Anillos es un libro realmente muy, muy conocido. ¿Por qué? Porque en Europa, sobre todo la Europa del Norte, la cultura de la mitología escandinava, con hadas, duendes, elfos, etc., es una mitología muy conocida, muy respetada, ¿no? A nosotros, en cambio, nos ha llegado apenas algún retazo de eso, como por ejemplo el hecho de tocar madera cuando estamos frente a un evento que nos trae mala suerte. Exacto. Que viene de las creencias de ellos de tocar un árbol, ¿no? Donde creían que estaban sus dioses. Pero para que vos te ubiques, el libro más leído de toda la historia de la humanidad es El Señor de los Anillos. No te lo puedo creer. No es Dickens, no es Shakespeare, no es el Quijote de Cervantes, es El Señor de los Anillos. 200 millones de ejemplares vendidos. Por eso, cuando se hizo una superproducción en 3 películas, con un presupuesto de $3.000 millones, uno de los 2 grandes protagonistas de esta historia es alguien que se crió en Córdoba, alguien que hace poquito estuvo a 30 cuadras de acá, alguien que hizo la primaria en el Valle de Punilla, y alguien sumamente raro también, Cruz, porque es el actor que se podría decir más humilde de Hollywood. Tiene características muy particulares. ¿Cómo llega a Córdoba? ¿Qué lo trae por acá? Él es hijo de un dinamarqués que era granjero, era ganadero, y de una norteamericana. Se van a vivir a Venezuela a trabajar estancias, y después vienen a Argentina. En Argentina viven cerca de 8 años, 9 años. Vienen primero a Chaco, al medio del Chaco, a Pampa del Infierno, y después se vienen a Córdoba, al Valle de Punilla, al norte, concretamente a la cumbre, a la zona de la cumbre. Y ahí lo llevan, tenían que buscar un colegio para Viggo y su hermano, y había 2 colegios ingleses muy, muy famosos. El colegio Reydon, de la familia Pearson, que ahora ya no existe más, y otro que se llama St. Paul's, un colegio al que solían ir, como al Reydon, los hijos de ingleses o de extranjeros que vivían en Córdoba y también en el resto de la Argentina. Es un colegio que tiene una fama aristocrático, digamos, o no necesariamente. No necesariamente, porque la comunidad que iba en general eran gente que eran hijos de los ingleses del ferrocarril. Los ingleses, cuando vienen a Córdoba, se instalan en Belleville, varios de ellos, porque es la mitad de camino justo entre Rosario y Córdoba. Bien. Y la otra estación grande era Córdoba, pero ellos buscaban un clima más parecido al de ellos, un clima frío, y el lugar más frío era en donde estaban las vías del tren más altas, en un lugar que por eso ellos llamaron La Cumbre, porque es el lugar más alto del ferrocarril en todo Córdoba. Y ahí se instalaron y ahí había muchos hijos de ingleses. En este colegio lo pusieron a Viggo y a su hermano pupilos. ¿Por qué? Porque como tenían que vivir en una estancia sus padres, era muy difícil en 1968 el traslado, trasladarlos. Diario. Exactamente. Claro. Este chico se levantaba a las 5 de la mañana, como todos los de ese colegio, hacían 1 hora de natación, 1 hora de deportes, después iban a la mañana a clases en inglés, a la tarde iban a clases en español. Y ahí él cursa como si fuera un argentino más, y después de unos pocos años debe dejar la cumbre porque se separan los padres. ¿Esto fue primaria? ¿La primaria la hace ahí? Esto es la primaria. La primaria, sí. Ok, sí. Y a los 11 años él se va a Estados Unidos con la madre porque se separan los padres.
cómo sigue su vida. Él termina estudiando ciencias políticas, después trabaja de varias cosas mientras decide cómo sigue, de camionero, vendedor de flores en Copenhague, en Europa, vendedor de fideos, una serie de cosas, y se decide dedicar al teatro y a la actuación. ¿Había raíces que lo llevaban a dedicarse a la actuación? No. Él es un personaje muy extraño, ¿no? Empieza a hacer castings y se presenta a todos los castings y le va mal en todos. Se presenta como a 25 selecciones o castings y lo dejaban a veces para el final. Y en alguna película aparecía, ¿no? Y se daba la característica de que él le hablaba a la madre y le decía: mamá, salgo en la película, por fin estoy en una película, anda a ver, por ejemplo, Marea Roja, salgo con Denzel Washington, Gene Hackman. La madre se preparaba, iba con las amigas. ¿Y tenía una pequeña participación? No, y no lo veía. Entonces, a los meses siguientes le decía: mamá, estoy en otra película, estoy con otras 2 grandes estrellas. Y la madre tampoco lo veía. Y le dice: mira, yo estoy cansada, le dice, hijo, de que me hagas ir a ver películas en donde no apareces ni siquiera en los títulos. Yo me quedo hasta el final, voy con mis amigas, me preparo todo para ir al cine. Acordate, Cruz, que antes ir al cine era todo un acontecimiento. Era todo un festejo, ¿no? Una galantería, uno se ponía sus mejores trapos. Uno se vestía para ir al cine, se preparaba hasta psicológicamente, ¿no? Sí. Y bueno, dice la madre: estoy quedando mal con mis amigas, no le hagas esto a tu madre. Probablemente vos hayas hecho como muchos que van a esas ciudades grandes, le dice, a Los Ángeles, y terminan drogándose, a lo mejor estás en algo de eso, y por eso me decís que salís y en realidad ni apareces. Y claro, hacía el papel, por ejemplo, de hombre que pasa caminando al lado de Denzel Washington. O escenas que a lo mejor después cortan y quedan fuera de la película. Claro, por ejemplo, señor que viaja delante del colectivo, o mendigo sentado en la esquina. Claro, no te daba tanta jerarquía. Después, por primera vez, aparece actuando en una de Harrison Ford, Testigo en Peligro, una de los años 80, donde sí hace el papel de un miembro de la comunidad Amish o Amish, que son unos parecidos a los menonitas. Acá hay en La Pampa, son unos rubios grandotes que viven como en el 1800. Sí, exacto. Y parece que impresionó mucho. Esa película ganó 2 Oscars y quedaron directores impresionados con la actuación de él, pero era tan buena la actuación de él que creían que él era un miembro de los Amish, que no era actor profesional y por eso costaba que lo llamaran. Después aparece en una película con una película importante con Al Pacino, Carlitos Way, una que siguió después de Cara Cortada, que fue muy buena, una película en donde tenía la particularidad de que actuaba, bueno, Al Pacino, Sean Penn, un montón de estrellas, pero también actuaba una estrella, por llamarlo de alguna forma, argentina, un hombre muy voluminoso, muy fornido, por llamarlo de alguna forma. No lo quiero llamar gordo. ¿Y ser argentino también era un peso, digamos, para poder entrar a la industria? No, para él no, porque él era nacido en Nueva York. Ah, ok. Pero había otro argentino que te decía, de gran tamaño, que acá actuaba muchas veces con Alberto Olmedo, y que hacía un papel importante al lado del Pacino, que era Jorge Porcel. No. Jorge Porcel actúa en esa película haciendo de Ron Sasso, o el dueño de un boliche en Miami, en un papel muy importante. Porcel y en un papel más o menos importante. Me dieron ganas de verla. Viggo Mortensen. Es muy buena la película. Y Carlitos Way. Después sigue apareciendo cada vez con un poco más de importancia. Y en 1997 le ofrecen, porque se cae el actor principal para El Señor de los Anillos, y le ofrecen presentarse. Él no que se quería presentar, pero el hijo le dice: presentate, porque aunque no te guste a vos mucho el papel ese, yo soy fanático del Señor de los Anillos, le dice el hijo de 14 años. Y bueno, se presenta y bueno, parece ser que fue un boom y ahí despegó. La termina pegando. Y ahí hace algo medio raro. En vez de pasar a tener la vida cruz que tienen todos los actores de Hollywood, que es ir a fiestas, pasárselas de mansión en mansión, él invierte su pequeña fortuna que gana en esas películas en poner una editorial. Él escribe también
y puso una editorial con la que edita a autores no tan conocidos, incluidos autores Y argentinos. entiendo eso, que les da una mano también a los argentinos. Es Sí. decir, su vínculo con la Argentina. Sí, vos sabés que es muy raro, tiene un vínculo muy fuerte, tiene muchas características de argentino. La principal es que habla como un argentino, o sea, vos lo escuchás hablar y parece que se hubiera criado en la avenida Corrientes y Callao toda su vida, o bien en Córdoba, ¿no? Tiene características que no son tan norteamericanas, sino más argentinas. Por ejemplo, vive hace 15 años con su actual esposa en España, o sea, de algún modo por amor se fue a vivir a un lugar donde no era el lugar, digamos, que tanto le correspondía. Me encantó la historia. ¿Qué chance de leer muchas más hay en tu Facebook? ¿Ahí se te puede buscar? Sí, yo escribo historias ahí de este tipo. Las llamo historias asombrosas. En mi Facebook es H. Lambers. Ahí está. Te seguimos entonces ahí. Ahí H. Lambers. Están contadas. Gracias, un encanto. Bueno, un gusto, un gustazo. Cruz. Nos vamos y nos vemos prontito el próximo sábado. Chao, adiós, abrazo. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.